Maaretul de viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a contaros cómo debió ser, en mi opinión, los anillos de poder. No es que tenga las respuestas a todo y entiendo su elemento de acontecimiento público y que tiene que cubrir algunas áreas de responsabilidad social, pero aún así creo que en ese sentido esto podría haber tocado todos los puntos sin necesidad de fusilar el canon. Antes de iniciar este viaje, quiero recordaros que en mi canal, en la pestaña de comunidad, podréis encontraros varios fragmentos de la novela que estoy escribiendo. Si os interesa la literatura de fantasía y tenéis curiosidad por ver de qué se trata, os conmino a que os paséis por aquí y me dejéis vuestras impresiones al respecto. Y ahora sí, como se suele decir, comencemos. Deberíais saber que mi intención de un tiempo a esta parte es convertirme en escritor y por tanto no pretendo olvidarme de las dificultades que conlleva no solo la escritura de un guión, sino la dificultad de adaptar una obra como la de Tolkien y más aún una obra que no está terminada ni detallada suficientemente como para no tener que ir rellenando una gran cantidad de huecos. En cualquier caso, lo primero sería comprar los derechos de autor de El Silmarillion y los cuentos inconclusos, aparte de los del Señor de los Anillos, y, si hay ganas, la historia de la Tierra Media, cartas, etc. Un punto para mí primordial, y siendo dinero lo necesario para ello, creo que Amazon es capaz de ello. Ahora entremos en la historia en sí misma. Voy a haceros mi propio croquis sobre cómo debería adaptarse la obra y dividirse las temporadas. Tenemos todo lo necesario para hacer la adaptación: dinero, tiempo y los derechos de autor. Bien, mi disposición es clara, manteniendo las 5 temporadas previstas de Amazon, para no venirme arriba, ya que yo haría 7, pero vamos a ceñirnos al papel. De las 5 temporadas, las 2 primeras las dejaría para la guerra de Eriador entre Sauron y los elfos y la creación de los Anillos de Poder, dándole a Galadriel un gran protagonismo, pero uno que haga de su ingenio e inteligencia su poder principal, aunque creo que es lo que pretenden hacer con el tiempo en la de Amazon, hacer que Galadriel se transforme de una guerrera a la Dama Blanca, pero es pura suposición. Estas 2 temporadas, al igual que en todas las demás, tendríamos a Sauron en forma de Anatar como el gran enemigo, pero un enemigo que, pese a que sepamos que es el enemigo, lo sea bajo el ingenio. Hitchcock hacía mucho uso de eso, darle al espectador información que el personaje desconocía, y entonces se creaba el suspense. Y, en sus palabras en la entrevista con Truffaut, la diferencia entre el suspense y la sorpresa es muy simple. Nosotros estamos hablando, ¿acaso hay una bomba debajo de esta mesa y nuestra conversación es muy anodina? No sucede nada especial y de repente, ¡boom!, explosión. Examinemos ahora el suspense. La bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe, probablemente porque ha visto que el anarquista la ponía. El público sabe que la bomba estallará a la 1 y sabe que es la 1:15, pues hay un reloj en el decorado. La misma conversación anodina se vuelve de repente muy interesante, porque el público participa en la escena. En el primer caso, se han ofrecido al público 15 segundos de sorpresa en el momento de la explosión. En el segundo caso, le hemos ofrecido 15 minutos de suspense. Esto es algo que veríamos perfectamente ejecutado en la escena introductoria de Malditos Bastardos, en una de las mejores escenas de toda la filmografía de Tarantino. Y es a lo que yo jugaría, no a la sorpresa por ver quién es Sauron, como parecen estar jugando. Eso es lo fácil. Yo iría al suspense, a que sepamos que Sauron está ahí, que la bomba está bajo la mesa. Eso es lo que haría un escritor que arriesga. En cuanto a nuestra serie, tras una temporada de intrigas y de presentación, para finalizar la primera temporada, que Sauron cree los Anillos de Poder y Celebrimbor entregue los 3 anillos a los elfos, y se sepa que Sauron, al haber sido descubierto, cuando la bomba ya ha estallado, se disponga a la batalla. Y, como escena final estilo Marvel, un mensaje llega a Númenor de parte de Gil-galad, avisando de que se preparen.
En la segunda temporada vemos la Guerra de Eriador. Aquí se puede jugar con muchas cosas, como con personas del Este sometidas por Sauron, con su incidencia en la cultura Wok que requiere su libra de carne, con un hombre que se ve obligado a liderar un grupo de estos y que terminará siendo un Nazgûl, si no el Rey Brujo o Khamûl, el segundo de los Nazgûl. A mitad de temporada, Sauron mata a Celebrimbor y se hace con los anillos, habiendo torturado al elfo. Llega Elrond y se da la guerra, se crea Rivendell e incluso se puede saltar un poco el canon metiendo a Galadriel en la guerra como una elfa de poder, hasta que aparecen los Númenóreanos que han sido avisados por Gil-galad al final de la anterior temporada. Sauron se retira y para finalizar la temporada, como cliffhanger, entrega al hombre del este o del sur, incluso puede que Númenóreano, y con el que ya habíamos empatizado pues no quería participar de la guerra, uno de los anillos de poder para, por ejemplo, obtener poder suficiente y ver a su madre o su amada muerta o algo que tenga relación con su misma cultura. En cualquier caso, algo que será solo un ardid de Sauron para crear a uno de los Nazgûl. Entramos en la tercera temporada, elipsis al futuro, casi al final de la Segunda Edad. Este hombre, con el que habíamos empatizado, se ha convertido en un Nazgûl, y el tiempo ha pasado. Los elfos están alerta, pero se mantienen en la Tierra Media, mientras que Númenor ya tiene su último rey, Ar-Pharazôn. Las dos siguientes temporadas, la tercera y la cuarta, se enfocan en el conflicto de Númenor. La primera tiene como protagonista al Nazgûl, atacando a los asentamientos de los Númenóreanos que ya se han vuelto orgullosos y ambiciosos, por lo que es la manera perfecta de mostrar malos contra malos, una gama de grises perfecta para la época en la que vivimos y que es perfectamente plausible con el canon. Este espectro del anillo puede ser una especie de Theon Greyjoy ante Sauron, totalmente sometido, pero al que le vemos sufrir bajo la capa, sin mostrar su rostro, el cual seguramente hubiera desaparecido. Como en The Mandalorian, no es necesario enseñar la cara, solo un buen actor que sepa actuar con el cuerpo. Incluso se puede hacer que sea el Rey Brujo y que tenga a algún otro Nazgûl bajo su control y que sea la temporada de los espectros del anillo. Aquí se puede introducir una figura femenina que esté entre los Númenóreanos y los Nazgûl, que sin saltarse el canon ofrece otra libra de carne al espectador que requiera de ello. La temporada termina con la llegada de Ar-Pharazôn, ya que en paralelo se nos ha introducido al mundo de Númenor con Miriel como personaje enfrentado a Pharazôn, al menos en las sombras, con los Elendili, los fieles de su lado. La cuarta temporada comienza con la rendición de Sauron, y del personaje Nazgûl no sabremos nada hasta la quinta temporada, más allá de alguna pincelada. Le damos un propósito al final de la tercera, como si Sauron mandase replegar al ejército antes de rendirse ante Ar-Pharazôn, pues era su plan, y mandara al Nazgûl que se enfrentara a los magos azules, que estaban creando problemas en las tierras del este de Mordor. Tras la rendición de Sauron, contamos toda la historia de la caída de Númenor en desgracia, una temporada de intrigas palaciegas, con Sauron sometiendo a Ar-Pharazôn y a sus consejeros junto al pueblo por un lado, y a Miriel, Amandil, el líder de los fieles, junto a su hijo Elendil y sus nietos Anarion e Isildur por otro, aunque con un casting algo más coherente, claro. Vemos los refugios de los Númenóreanos fieles en la Tierra Media, como Pelargir, y aparece Gil-galad o Elrond, incluso Galadriel, hablando de la situación de oscuridad a la que ha llegado Númenor para no olvidarnos de ellos, pues aparecerán al final de esta temporada. Todo termina con la caída de Númenor, con Elendil llegando a Pelargir, las ciudades de los fieles, y con Sauron en la escena final, tras caer en el hundimiento de Númenor, recuperando su cuerpo oscuro con el que aparecerá en la última temporada. Y por último, en esta quinta temporada,
Tras un tiempo, Sauron vuelve a recuperar algo de sus fuerzas. El personaje Nazgûl, que quizás tenía alguna escena en la anterior temporada enfrentándose a un mago azul, vuelve a estar bajo las órdenes de Sauron junto a sus compañeros, tras haber enfrentado a los magos azules, y se preparan para la batalla. Sauron ataca a Gondor. Isildur huye a Arnor y Elendil y Gil-galad, junto con Elrond y puede que con Galadriel, preparan la última alianza. Para eso metemos a los enanos, un capítulo entero con los elfos convenciendo a los enanos, pues ellos en el canon participan en la última alianza. Y entonces, pese a que Sauron les pone trabas en sus planes en los que pueden tener cabida los Nazgûl, la última alianza se enfrenta al Señor Oscuro hasta hacerle retroceder. Muere el hijo de Elendil, Anarion, como en los libros, durante el asedio a Barad-dûr. Y por último, sale Sauron en un final de serie a la altura, pues el Señor Oscuro mata al rey de los hombres, Elendil, y al rey de los elfos, Gil-galad. Y Sauron muere bajo el ataque de ambos dos, como sucede en la historia canónica. Entonces, Isildur, con el que hemos empatizado, pues es quien se enfrentaría en gran manera a Ar-Pharazôn, mostrando la debilidad de los hombres, recupera el anillo de la mano de Sauron, y Elrond le dice que lo destruya, pero Isildur dice que lo toma en prenda por la muerte de su padre y de su hermano. Para las escenas que cierran la serie, vemos a Sauron volviéndose al este y al Nazgûl proclamándose, bajo un sufrimiento que solo entendemos si hemos conseguido empatizar con él, el jefe de los 9 y quienes defenderían a Sauron hasta que se recuperase, hasta recuperar el anillo. Y como escena final, Isildur asesinado y el anillo cayendo en el agua del río Anduin. Esta sería mi serie ideal, la que yo haría, y sinceramente la que esperaba encontrarme cuando me enteré de que adaptarían la Segunda Edad. Sin embargo, pese a que sabía que cambiarían algo el canon, metiendo alguna trama de amor o algún cambio de raza e inclusión femenina, no esperaba un despropósito como el que parece haber tras las tramas de los Anillos de Poder. En esta serie que os he narrado, en la que evidentemente habría mucho que matizar y posibilidades para transformar, hay continuidad de personajes con los que puedes crear arcos dramáticos que Tolkien no especificó, pero sí delineó en el trazo gordo. Puedes crear personajes humanos con los que participar, como lo sería en su momento el Nazgûl, y como por ejemplo Elendil, Isildur y Anarion durante más de 3 temporadas cada uno, sin modificar la línea de tiempo. Tienes tu libra de carne, Wok, primero con Galadriel, pero la Dama Blanca, con la que puedes mostrar el poder real de los elfos, que no es el de combate, y con Miriel en Númenor, entrando en el aspecto de crear personajes femeninos fuertes, y se pueden crear elfas guerreras al estilo de Arya Stark en las primeras temporadas, o alguna mujer fuerte como Brienne en Juego de Tronos en las temporadas de Númenor, pero bien introducidas. Y respecto a la raza, teniendo la parte del género cubierta, meterse con los Haradrim, que estaban literalmente sometidos por un lado por Sauron y por otro por los Númenóreanos, creando al Nazgûl como parte de uno de ellos, como la exaltación de un movimiento harto del sometimiento, y como esta exaltación, si se lleva mal, puede conllevar la caída en las sombras. Algo muy representativo del movimiento woke y del fanatismo tóxico que tienen todos los fandom, así como de los radicalismos que últimamente se están poniendo de moda y de los que os insto a no participar. Y con todos estos elementos terminaríamos de tener necesariamente un casting lógico, tanto dentro del color como dentro de la edad y el género. Por último, con la serie ya escrita y la primera temporada rodada,
que la promuevan con verdaderos amantes y divulgadores de la obra de Tolkien, pues son los que más cariño van a tener y son los que más van a llegar a los amantes, quienes dan el visto bueno al trabajo, ya que el fandom de una saga es el que puede hacerte la vida más fácil o casi imposible, como se está viendo. Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, no se debería de tener miedo en torno a que estos divulgadores de la obra hablaran mal de la misma, que es el problema principal con el que temían encontrarse en este caso, como tampoco deberían hablar mal los representantes mayoritarios de la cultura woke. Solo hablarían mal los más radicales de ambos bandos, pero nadie escucha a la caterva ruidosa del fondo, sino al grueso, y a ese es al que han enfadado con lo que hemos visto de los Anillos de Poder, y por eso el ruido se ha vuelto ensordecedor. Por mi parte, pese a no encontrarme con esta serie ideal, voy a traeros los análisis de capítulos y de personajes. Posiblemente cuando termine la serie recuperaré la mejor y la peor escena, como el mejor y peor personaje, así como unas cuantas ideas más que tengo preparadas. Creo que es mi deber, como ya os he dicho antes, el no unirme a la masa embravecida que solo quiere ver caer la serie, y pese a reconoceros el enfado y la decepción y participar de ellos en mi rincón de pensar, ser de aquellos que crean y no destruyen, ser de los que traen algo de luz a un mundo cada vez más hundido en la sombra. Pese a que os traeré un vídeo en exclusiva llamado En defensa de Tolkien y de sus auténticos amantes, que creo que tanto muchos de vosotros como nuestro querido autor merecéis. Y ahora, contadme, ¿qué opináis de mi serie? ¿Deberían haberme contratado como guionista? ¿Qué modificaríais de lo que he propuesto como serie ideal, que contentaría a diestra y siniestra, manteniéndose relativamente canónica? Dejádmelo en los comentarios para saber qué opináis al respecto. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.